Hablar de hacer un testamento es pensar en nuestra muerte, por eso es un tema que tratamos de evitar. Pero ¿qué pasa con nuestro patrimonio si morimos intestados? En este programa te diremos las ventajas de hacer tu testamento. Para esto nuestro compañero Jonathan Gutiérrez nos ha preparado un reportaje muy especial en el que nos dará más información a este respecto. ¿Sabes que existen diferentes tipos de testamentos? Mariana Brandi platicó acerca de esto con el licenciado José Roberto de Jesús Treviño Sosa, juez segundo de juicio familiar oral, quien además nos explica quiénes pueden hacer un testamento, los bienes que se pueden testar y si se pueden establecer condiciones que deben cumplirse para poder recibir la herencia. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Les agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares en esta noche. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablar de el testamento. Así es, Antonio, vemos que tenemos una cultura de dejar todo para la última hora. Somos famosos porque todo lo dejamos a última hora. ¿Y qué pasa cuando llega el día de la muerte y no tenemos hecho un testamento? Pues vienen muchos problemas, principalmente con la familia. Así que es importante que hagamos nuestro testamento para evitar conflictos. Sí, y también debemos de tomar en cuenta algo, cuando nosotros como personas tenemos diferentes atributos, es el nombre, la capacidad, la nacionalidad, el estado civil, el patrimonio, y el patrimonio es el único elemento que sobrevive después de nuestra muerte. Ahí es donde entra precisamente el testamento, que es decir, que vamos a disponer de nuestros bienes para después de nuestra muerte, porque esa es una forma en que nosotros jurídicamente todavía estamos como que viviendo, ¿verdad? Así es, porque ¿qué pasa si mueres? ¿Cómo puede hacerle tu familia para disponer de tus bienes o para pagar tus deudas si no tienen un testamento, algo que les respalde como administradores o como dueños propiamente de los bienes que dejaste tú en vida? Así es, y para hablar más de este tema, nuestro compañero Jonathan Gutiérrez nos trae información muy importante a través del reportaje que nos preparó, así que vamos a verlo. ¿Te has preguntado qué es un testamento? Un testamento es un acto personalísimo, revocable y libre a través del cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, así como declara o cumple deberes para después de su muerte. ¿Usted ha realizado algún testamento? No. ¿Por qué no? Pues ya ves, no, pues por desidia, pues. Pues por la desidia más que nada. Pues son cosas que va dejando uno la desidia. La propiedad que tengo ahorita todavía no la acabo de liquidar, es por razón por la cual no hay testamento, pero en su momento creo yo que es algo muy importante que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque a nadie nos conviene dejar cuestiones pendientes, ¿verdad? En mi caso no, porque mi propiedad tiene una cláusula testamentaria en donde va incluida ya ahí el testamento, ¿verdad? A la muerte de uno de los cónyuges, el otro cónyuge superviviente es el que se va a quedar con la propiedad. Una por desidia y otro, aunque no sabe uno cuándo va a morir, pero me considero joven y pues nomás no lo he hecho. Porque pues, primero estamos con arreglar lo de la propiedad, que son los pasos primeros, que es escritura, ¿verdad? ¿Usted ha reclamado en alguna ocasión alguna herencia? Sí, pero no tuvimos problema en ponernos de acuerdo. Como abogado, exactamente, sí me ha tocado representar algunos en algunos juicios. Pero sí he ayudado y he orientado a las personas que han tenido que presentar juicio de intestado o juicio testamentario para efecto de reclamar un bien inmueble. Y regularmente, ¿cómo se enteran que son herederos? Pues a través de los oficios que responden ya sea el registrador público de la propiedad, en el caso de ser un testamento hológrafo de puño y letra del testador, o del Archivo General de Notarías a través de su director, cuando informa si existe un testamento público hecho en alguna notaría del estado o a nivel nacional en el RENAT. Muchas veces se enteran por familiares o por amigos que les dicen, no, ¿sabes qué? Falleció tal persona, era familiar tuyo,
dejó una herencia y estás tú ahí, pero no por los medios, los idóneos, ¿no? Los que por decir muchas veces hacen, bueno, el juicio es en búsqueda por edictos y así, pero no es el medio por el que comúnmente la gente se da cuenta. Como vimos en nuestra encuesta, la tendencia es que no elaboremos nuestro testamento, por lo que, si quieres evitar posibles problemas, te invitamos a que lo elabores. Reportó para Tribunal a tu Alcance a través de TV Uni, Jonathan Gutiérrez, camarógrafo Carlos Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Agradecemos a Jonathan Gutiérrez por este reportaje que nos preparó y como les comentábamos hace un momento, el patrimonio es el único elemento que sobrepasa la muerte de la persona, seguimos viviendo a través de él y estos bienes y la forma en que tienen que repartirse es donde muchas veces hay problemas. La gente regularmente que muere intestada pues busca la manera en cómo hacerse llegar del patrimonio, no se ponen de acuerdo en cuanto a la herencia y vemos bastantes problemas familiares que surgen en este sentido. Bueno, y si tú todavía no tienes hecho tu testamento, queremos darte una buena noticia. En el mes de septiembre es el mes del testamento, tienes beneficios económicos porque hay o descuentos o testamentos que se expiden de manera gratuita para que puedas estar prevenido para el momento de la muerte, de evitarle conflictos a tu familia. Pero tenemos también más información importante para todos ustedes a través de los diferentes elementos que nosotros preparamos en nuestro programa para poderlos concientizar en este sentido. Así que bueno, pues para hablar más de este tema vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Te damos las gracias que nos sigas acompañando en tu programa Tribunal a tu Alcance. Estamos hablando acerca del tema del testamento y te invitamos también a que nos contactes a través de las redes sociales que están apareciendo en tu pantalla. Y también queremos invitarlos a que continúen con nosotros porque Mariana Brandi nos preparó una entrevista, se acercó al licenciado José Roberto de Jesús Treviño Sosa, que es juez segundo de juicio familiar oral, en donde nos habla acerca del testamento, las ventajas que tiene hacerlo, las implicaciones que tiene hacer nuestro testamento y qué podemos evitar conflictos haciéndolo. Así que vamos contigo, Mariana, en esta entrevista. Gracias, Antonio y Marcela. El día de hoy nos acompaña el maestro José Roberto de Jesús Treviño Sosa, quien es juez segundo de juicio familiar oral del primer distrito judicial del estado. Y bueno, pues nos va a resolver las dudas más inquietantes o más frecuentes que la gente tiene respecto al tema del testamento. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias por la invitación, es un placer estar en su programa. Gracias. Pues sabemos que el testamento es un tema pues tabú porque implica pensar lo que va a pasar, ¿no?, con nuestro patrimonio después de la muerte, pero sin embargo, pues quisiéramos platicar con usted sobre pues, las consecuencias que implica dejar un testamento y si esto puede facilitar las cosas a nuestros familiares o nuestros seres queridos que se quedan aquí, ¿verdad? El día que no estemos nosotros, que vayamos a faltar, porque sabemos que pues, en ocasiones los problemas hereditarios llegan hasta destruir familias por completo. Bueno, maestro, pues me gustaría, en su opinión, ¿es recomendable formular un testamento? Sí, siempre es bueno que la persona piense para cuando va a fallecer cómo le gustaría que los bienes se repartieran entre sus familiares o amigos, pudiera ser, amigos cercanos. En el pasado decían que morir sin testamento era fallecer descuidado. Entonces es una forma de dar reglas y bases de cómo sus bienes, sus mejores pertenencias se le asignen a alguna persona de su confianza o que le tenga cariño o por alguna circunstancia particular quiera favorecer. Pero sí es muy recomendable que hagan testamento las personas. Y bueno, ¿cualquier persona puede realizar un testamento? O sea, ¿qué es lo que se requiere para hacer un testamento? La ley contempla que las personas mayores de 16 años puedan hacer testamento. No hay un límite de edad en cuanto a la edad adulta. Lo único que se pide cuando son personas mayores que tengan un sano juicio. Significa que puedan gobernarse a sí mismos, que no tengan una enfermedad mental, que pueda implicar
que no puedan distinguir entre lo bueno y lo malo y que ante esa circunstancia el testamento sea afectado a nulidad. Es lo que se requiere principalmente. ¿Y sería válido si yo hago un testamento en una carta y lo guardo en mis archivos personales o tengo que acudir ante cierta autoridad para realizarlo? En ciertas circunstancias cuando la persona está al borde de la muerte, pero se establecen requisitos ahí para que pueda tener eficacia legal. La presencia de testigos, puede haber un manuscrito o puede ser oral, pero una simple correspondencia guardada en el escritorio o en un apartamento ahí de algún mueble no tiene ningún valor jurídico. Tiene necesariamente que acudirse ante los funcionarios que la ley autoriza, salvo esa excepción que le digo, que hay una situación especial, se llama incluso testamentos especiales. Son testamentos, que se elaboran generalmente ante notario público, ya sea en la forma pública abierta, donde en el protocolo se asienta la voluntad del sujeto, público cerrado, donde lo puede hacer en una correspondencia, como se dice, en un sobre, guardarlo, pero el notario certifica que en el interior hay un pliego testamentario donde establece precisamente sus deseos para después de su muerte, o puede ser un testamento hológrafo que se hace ante el registrador público de la propiedad y del comercio, que recibe a la persona, que esta persona le presenta 2 sobres que en su interior tienen el testamento idénticos, uno se queda depositado en el registro público de la propiedad y el otro se lo lleva a su resguardo al interesado, para que cuando fallezca se pueda exhibir al juez y pueda hacerse su trámite correspondiente. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si antes de continuar con esta entrevista vamos al estudio con Antonio y Marcela? Regresamos. De esta entrevista vemos que surgen ciertas reflexiones legales. Nos habla el juez acerca de la sucesión legítima, de la sucesión testamentaria y también nos habla de los herederos y de los legatarios. Así es, Antonio, pero no me queda muy claro qué es la sucesión, hablándolo propiamente acerca de sucesión legítima. Yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos más como una sucesión intestada, es decir, que no hay testamento. Es el equivalente a decir sucesión legítima. Así es, la sucesión, la testamentaria es cuando existe una disposición testamentaria, es decir, el autor de la sucesión dejó un testamento y al abrir este testamento, bueno, pues ya el juez tiene la manera de ver cuál fue su voluntad para disponer de esos bienes para después de su muerte. En la sucesión intestamentaria no sucede esto. Tienen que irse a lo que establece la ley sobre los grados en los que se puede recibir en herencia, en qué proporción pueden recibir en herencia. Entonces la sucesión intestada también, bueno, previamente a esto, vamos a verlo más adelante en la entrevista que nos da el juez, también se allegan de información los jueces para descartar que no haya existido una disposición testamentaria en alguna otra parte de la República. Y es ahí cuando no existe testamento que se pueden generar con mayor proporción los problemas que surgen en la familia si no existe un testamento. Por eso es importante que usted elabore un testamento. También, Antonio, es importante destacar, el juez hablaba acerca de los legatarios y los herederos. Solamente vamos a hacer la precisión de que el legatario pues es la persona que adquiere ciertos bienes determinados y que para estos ciertos bienes pues tienen que existir en un testamento, no responde por el pasivo de la herencia, ¿verdad? Porque los que reciben en estas dos cuestiones, es decir, tanto de los activos como los de los pasivos, bueno, entonces ahí entra la figura del heredero. Y para seguir hablando de este tema, bueno, tenemos información más importante para ti. Vamos a un corte y enseguida estamos contigo. Te damos las gracias, que sigas acompañándonos en tu programa Tribunal a tu alcance. Estamos tratando el tema del testamento y te recordamos las líneas de contacto que aparecen en pantalla por si tienes alguna duda o sugerencia acerca de este tema. Bueno, y para seguir hablando de esto, para tener más información útil acerca del testamento, vamos a la entrevista, a la segunda parte de la entrevista que nos preparó nuestra compañera Mariana Brandi con el juez José Roberto de Jesús Treviño Sosa. . 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
Gracias por su preferencia. Continuamos con el maestro José Roberto de Jesús Treviño Sosa, que nos está aclarando pues muchas dudas frecuentes respecto al tema del testamento. Recapitulando, maestro, quería preguntarle, ¿cuáles son los tipos de testamento que la ley permite o establece? Bueno, son unos que se llaman ordinarios, como señalaba hace rato, testamentos ante notario público, el público abierto, en el cual la persona interesada acude ante el notario y le dicta la disposición de su voluntad, queda en el protocolo. El público cerrado, también ante notario público, donde el interesado elabora un manuscrito o mecanográficamente el documento, lo guarda en un sobre, se presenta ante el notario con testigos y el notario hace constar que es voluntad del sujeto que en ese sobre quede su disposición de voluntad precisamente para cuando una muera pueda presentarse ante la autoridad para su apertura y establecer precisamente la transmisión de sus bienes. Hay un testamento también que se utiliza ante notario cuando se adquiere un bien raíz con cierto valor para efectos de disponer ahí un beneficiario, que viene a ser más bien un legatario, para que cuando fallezca la persona reciba ese bien en propiedad. Es un trámite notarial, es un trámite que constatan que sea esa la última voluntad, que no haya sido revocada, y el notario adjudica el inmueble al designado como beneficiario, que en la práctica sería legatario. Y está el testamento hológrafo, que lo elabora de puño y letra el interesado, lo elabora 2 veces, lo guarda en sobres, lo presenta en el registro público de la propiedad, con testigos también, elabora el registrador un acta, resguarda uno en su archivo y el otro se lo lleva al interesado, para que también cuando fallezca se presente ante los tribunales para que sea validado. Entonces son los trámites que tenemos como testamentos ordinarios. La ley contempla también el testamento especial, que le comentaba, hay un testamento privado, que cuando la persona está al borde de la muerte, en alguna cuestión de una tormenta o algún accidente y no puede acudirse ante notario, entonces puede dictar su disposición a 5 testigos, ya sea que lo elaboren mediante escrito o lo hagan en forma oral. Pero estos testigos tendrán que repetir la manifestación, por decirlo así, ante la autoridad si acaso muere de ese evento dentro del mes siguiente. Existe también un testamento que se puede realizar en el extranjero, ya sea que se realice ante las autoridades del lugar donde se encuentra, cumpliendo los requisitos de ese país, o ante nuestros cónsules que tienen funciones también de notario público, que elaborarían testamento también como lo establecen aquí en México, ordinario, ya sea público abierto o el hológrafo, con iguales consecuencias. Entonces tenemos esa gama, la más frecuente es la primera, la del testamento público abierto, es la que utilizan más los ciudadanos, es la que le da más confianza porque el notario también ahí puede tener la oportunidad de orientarle, no puede coaccionar su voluntad, pero sí puede orientar para que el testamento pueda tener éxito en lo futuro. Muy bien, y una duda que me surge es, si ya realicé mi testamento y luego, pues, no que me arrepienta, sino quiero incluir un bien o bien no quiero incluirlo, ¿puedo hacerlo? ¿Hay algún tipo de, límites permitidos por la ley para cambiar el testamento? No, no hay límites. La persona puede, no sé, si no un heredero y ese heredero o fallecer o, no sé, ya una situación diversa que ya no le convenga que sea su beneficiario, por decirlo así, entonces puede ser otro testamento, puede ser público abierto o público cerrado, o sea, no tiene ningún límite, lo único que esté en su sano juicio, que esté en su cabal juicio para que pueda disponer de sus bienes con toda seriedad y responsabilidad también. ¿Y qué se puede dejar en herencia? Bueno, como personas tenemos muchas cosas a nuestro alrededor. Hay cosas que nos pertenecen y otras que son de uso. Solamente puede dejar lo que le pertenece, lo que es de su propiedad, lo que está bajo su dominio. Lo que tenga, por ejemplo, como las figuras que tenemos de usufructo, que son usar bienes ajenos y percibir los frutos que puedan generarse, si yo fallezco, ese beneficio se extingue, no se transmite a los herederos. Pero la propiedad sí se transmite a los herederos. El derecho de crédito, si alguien me debe dinero, se transmite a los herederos. Si soy deudor, se transmite a los herederos, pero para que se pague con mis propios bienes. Hay una disposición en nuestra ley que exenta a los herederos de pagar las deudas del muerto con los bienes propios. Aquí en México las deudas del muerto se pagan con los bienes del muerto hasta donde alcance. Si se agota el caudal precisamente del difunto, pues hasta ahí llega el pago. No tendrán por qué los herederos pagar con su propio peculio esas deudas. Sería hacer trascender precisamente esta deuda a los herederos
en contravención a lo que dice nuestra legislación. Muy bien, entonces no solamente los bienes se heredan, sino también las deudas, pero hasta el monto de los bienes que recibe la herencia. Una pregunta también que me surge es que si el testador puede condicionar pues las cláusulas que están en el testamento, por decirlo así, que puede heredar mi hijo solamente si se casa con cierta persona, o bien que tenga un hijo varón. ¿Es posible hacer ese tipo de cláusulas? Bien, hay en nuestra legislación precisamente un catálogo de modalidades que se pueden imponer como condiciones a la institución de heredero o legatario. El heredero adquiere la universalidad, el legatario adquiere bienes a título particular, bienes determinados. Y sí le puede imponer cargas o condiciones para que en un momento dado cumpla para después de la muerte. Pero la cuestión de adquirir estado civil es una situación personalísima. El testador no le puede imponer que se case o que se divorcie, porque eso es solamente una decisión que tiene que tomar el propio interesado. Si en un testamento se hace constar que va a ser heredero bajo la condición de que se case o que se divorcie, o sea, como quiera va a ser heredero, pero se tiene por no puesto. Otras disposiciones, como pudiera ser que en un momento dado lo hereda o le deja un legado porque le salvó la vida cuando estaba en el mar y estaba ahogándose, y esa circunstancia resulta ser equívoca o errónea, ahí no hay institución de heredero. Ahí, si esa manifestación es falsa, el sujeto no fue el que lo salvó, fue otro, ni ese otro ni él hereda, porque la manifestación fue errónea o equívoca. Ahí sí se anularía la institución. Y esa fracción, si no hay un sustituto, entonces se tendrá que tramitar ya no como sucesión testamentaria, sino como sucesión legítima. Entonces habría que ver precisamente cada situación que la misma ley contempla para darle una eficacia o negarle eficacia según sea el caso. Y quería preguntarle también, si creo tener derecho a una herencia, ¿hay manera de saber si el finado contaba con testamento o dejó un testamento? Lo que voy a decir, siendo el sujeto ya finado, hay un mecanismo que establece nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado, que son medios preparatorios de juicio, donde un heredero, un legatario o hasta un acreedor, porque puede querer cobrar las deudas que el difunto tenía respecto de él o en relación a él, entonces puede promover estas diligencias para que se le dé la información de si hay testamento y poder reducir las acciones legales que como heredero, legatario o acreedor le pueda corresponder, si hay un mecanismo legal. Muy bien. Maestro, quisiera preguntarle, si desconozco si existe algún testamento y yo recurro a denunciar el juicio sucesorio intestado, los jueces, ¿qué medidas toman para asegurarse que esa persona que ya falleció pues no haya dejado alguna disposición testamentaria? Sí, normalmente los hijos, los familiares ignoran que la persona hizo testamento, denuncian la sucesión legítima y el juez, cuando recibe esa denuncia, recaba información del archivo de notarías y del registro público de la propiedad sobre la existencia de testamento, no solamente en la localidad, sino en todo el país, porque la persona pudo estar mudándose de ciudad y pudo hacer testamento en otro lugar. Hay un convenio celebrado a partir del año 2000 donde se da una información global, llamémoslo así, de todo nuestro país sobre la existencia de ese testamento. Nosotros sí mecanismos para averiguar esa situación. Pues agradecemos mucho su presencia el día de hoy y ¿qué les parece si vamos de vuelta al estudio con Antonio y Marcela? Gracias. Le damos las gracias, Mariana, por esta entrevista que le realizaste al licenciado José Roberto de Jesús Treviño Sosa, quien nos da pues una información muy importante. A veces desconocemos cuáles son las formas que podemos que tenemos para poder realizar un testamento. Tenemos, como ya lo vimos, el testamento público abierto, que es cuando la persona acude ante el notario, quien recibe la información que la persona que quiere testar le da acerca de quién quiere que sean sus herederos, a quién le va a dejar los bienes que tiene en su haber. Y también tenemos el testamento público cerrado, que es precisamente cuando también acudes ante el notario público, pero aquí el notario público en un sobre cerrado guarda la disposición testamentaria y la revela hasta que fallece el autor de la sucesión. También tenemos el testamento hológrafo, que es la redacción del testamento, se guarda en sobre, pero se hace por duplicado y se presenta ante el registrador público de la propiedad del. Bueno, estos son testamentos que requieren cierta formalidad
para poderse celebrar. Hay otro testamento que tiene un caso de excepción en cuanto a formalidades, que es cuando estamos ya en el hecho de muerte. Bueno, ahí podemos nosotros dictar la disposición testamentaria a las personas que se encuentren ahí ante la presencia de 2 testigos, y ese testamento ya se presentaría ante el juez para poder hacer la repartición de los bienes, así como corresponde. Y otra cosa también importante que hay que destacar es en cuanto a las condiciones que se pueden poner en el testamento, que es válido poner condiciones en el testamento siempre y cuando no invadan la esfera jurídica de la persona a quien se pretende dejar en herencia los bienes. Bueno, una de las recomendaciones que nosotros, el equipo de Tribunal a tu Alcance, les podría dar a todos ustedes es que hagan su testamento, eviten conflictos. Soy Marcela Chávez. Antonio Gutiérrez, y nos esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.